Mi nombre es Alejandro. Hace 8 años, cuando aún era periodista de investigación en Culiacán, me topé con una historia que cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó con una investigación rutinaria sobre desapariciones en San Jacinto, un pequeño pueblo en las montañas de Sinaloa. Lo que descubrí fue mucho más allá de simples casos aislados. Lo que voy a contar ahora es una realidad que muchos prefieren ignorar, pero que yo fui forzado a enfrentar de frente. El grito cortó la noche como un cuchillo, arrancándome del sueño inquieto. Me senté en la cama, el corazón martillando en el pecho, los ojos tratando de penetrar la oscuridad de la habitación desconocida. Por un momento, pensé haberlo imaginado, pero entonces lo escuché de nuevo, un lamento distante, desesperado, que pronto fue silenciado. Miré el reloj, 3:17 de la mañana. Mi primera noche en San Jacinto, y ya estaba inmerso en el terror que vine a investigar. Me levanté silenciosamente, acercándome a la ventana. Las calles del pueblo estaban desiertas, bañadas por la débil luz de la luna. Pero allí, en la esquina, vi un movimiento, sombras moviéndose rápidamente, arrastrando algo o alguien. Mi instinto de periodista gritaba para que tomara mi cámara, saliera e investigara. Pero el miedo me paralizaba. Esos gritos eran exactamente como los descritos por los pocos que se atrevieron a hablar sobre las desapariciones. Volví a la cama, pero el sueño no llegó. Me quedé allí, mirando al techo, repasando mentalmente los eventos que me trajeron hasta aquí. Las historias de personas desapareciendo sin dejar rastro, las familias demasiado aterrorizadas para hablar, las autoridades indiferentes. Y ahora, en mi primera noche, la confirmación de que algo siniestro realmente estaba sucediendo en San Jacinto. Cuando los primeros rayos de sol finalmente penetraron por las rendijas de la ventana, ya estaba de pie, arreglando mis cosas. Bajé las escaleras crujientes de la posada, determinado a comenzar mi investigación. Pero al llegar a la recepción, fui recibido por miradas hostiles de hombres que nunca había visto antes. «Señor», dijo uno de ellos, su voz grave y amenazadora, «nos gustaría conocerlo mejor. Saber qué quiere un forastero en nuestro pequeño pueblo». El tono aparentemente casual no me engañó. Sus ojos fríos y la postura tensa dejaban claro que no era una invitación amistosa. En ese momento, me di cuenta de que mi llegada no había pasado desapercibida, y que mi estancia en San Jacinto sería mucho más peligrosa de lo que jamás podría haber imaginado. Tragué saliva, sintiendo el peso de las miradas hostiles sobre mí. «Claro, señores», respondí, tratando de mantener la voz firme. «Soy solo un turista interesado en la historia local». El hombre que había hablado, un sujeto alto, de hombros anchos y cicatriz en la barbilla, dio una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Entonces vamos a dar un paseo, señor. San Jacinto tiene mucha historia que compartir». Fui prácticamente escoltado fuera de la posada. Las calles, ahora iluminadas por el sol inclemente, parecían aún más desoladoras a la luz del día. Noté que las pocas personas en las calles desviaban la mirada rápidamente al vernos pasar. Caminamos hasta la plaza central, un espacio árido con una fuente seca en medio. El hombre de la cicatriz, que se presentó como Raúl, comenzó a narrar la historia oficial del pueblo. Hablaba de tiempos prósperos, de familias felices, de una comunidad unida. Pero sus palabras sonaban vacías, ensayadas. Mientras caminábamos, noté detalles perturbadores. Casas con ventanas clavadas, muros con marcas de disparos mal disimuladas, miradas de puro terror en los rostros de los pocos habitantes que se atrevían a observarnos. «¿Y qué hay de las desapariciones?», pregunté, incapaz de contener mi curiosidad periodística. La sonrisa de Raúl desapareció instantáneamente. «¿Desapariciones?», su voz era gélida. «No sé de qué está hablando, señor. La gente aquí va y viene. Buscan trabajo en otros lugares. Es normal». En ese momento, un grito agudo cortó el aire. Me volví rápidamente en dirección al sonido y vi, por un breve instante, a una mujer siendo arrastrada dentro de una casa. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo, el terror en sus ojos quedará grabado en mi memoria para siempre. Raúl agarró mi brazo con fuerza. «No es nada», dijo, su voz ahora cargada de amenaza. «Solo problemas familiares. No es asunto nuestro, ¿entiende?». Asentí, sintiendo el miedo crecer en mi pecho. El paseo continuó, pero ahora con una tensión palpable en el aire. Me di cuenta de que estaba siendo probado, observado. Cada palabra, cada reacción mía estaba siendo analizada. Al regresar a la posada, Raúl se volvió hacia mí, su mirada penetrante. «Espero que haya disfrutado de nuestro pequeño tour,
señor. San Jacinto es un lugar especial. A veces, es mejor no hacer muchas preguntas. Por su propia seguridad, ¿entiende? Asentí nuevamente, forzando una sonrisa. Cuando finalmente me quedé solo en mi cuarto, me dejé caer en la cama, temblando. ¿Qué había presenciado? El grito de aquella mujer, las miradas de miedo de los habitantes, las amenazas veladas de Raúl. Todo apuntaba a algo mucho más siniestro de lo que imaginaba. Esa noche, acostado en la oscuridad, escuché nuevamente voces ahogadas y pasos en el pasillo. Esta vez, resistí el impulso de investigar. El miedo me consumía, pero sabía que no podía rendirme. Personas estaban desapareciendo, y yo podría ser la única esperanza de exponer la verdad. Pero mientras el sueño finalmente me dominaba, una pregunta resonaba en mi mente. ¿Viviría lo suficiente para contar esta historia? Los días siguientes fueron un ejercicio de paranoia. Cada paso que daba en San Jacinto parecía ser observado. Raúl y sus hombres estaban siempre cerca, sus miradas siguiéndome como buitres acechando a una presa. Decidí cambiar de táctica. En lugar de hacer preguntas directas, comencé a observar. Pasé horas sentado en la plaza, fingiendo leer un libro, mientras en realidad estudiaba los movimientos del pueblo. Noté patrones inquietantes, camionetas de lujo con vidrios oscuros entrando y saliendo del pueblo, siempre de noche, grupos de jóvenes siendo escoltados fuera del pueblo por hombres armados, y lo más perturbador, el sonido distante de disparos haciendo eco desde las montañas en las primeras horas de la mañana. En mi cuarta noche, decidí arriesgarme. Esperé hasta la madrugada y salí sigilosamente del cuarto. El pueblo estaba sumergido en un silencio sepulcral, roto solo por el ocasional aullido de un perro distante. Seguí en dirección a la iglesia, el único edificio imponente de San Jacinto. Al acercarme, escuché voces ahogadas provenientes de la parte trasera. Me agaché detrás de un muro en ruinas y observé. 3 hombres cargaban grandes bolsas dentro de una van. El olor que emanaba era nauseabundo, una mezcla de productos químicos y algo que no quería identificar. Uno de los hombres tropezó, y la bolsa que cargaba cayó, abriéndose parcialmente. Mi corazón casi se detuvo cuando vi un brazo humano deslizarse hacia afuera. Ahogué un grito, pero debo haber hecho algún ruido. Uno de los hombres miró en mi dirección. ¿Quién anda ahí?, gritó. No esperé para ver qué pasaría. Corrí lo más silenciosamente que pude, mi corazón martillando en el pecho. Logré volver a mi cuarto sin ser visto, o al menos eso pensaba. A la mañana siguiente, al bajar a desayunar, encontré a Raúl sentado en la recepción. Su sonrisa era gélida. ¿Durmió bien, señor?, preguntó, sus ojos nunca dejando los míos. Espero que no haya tenido pesadillas. Las noches pueden ser inquietantes por aquí. Tragué saliva, tratando de mantener la compostura. Dormí como una piedra, mentí. Raúl se levantó, acercándose a mí. Pude sentir el olor a tabaco y algo metálico en su aliento. «Sabe, señor», dijo, su voz baja y amenazadora, «demasiada curiosidad puede ser peligrosa. Especialmente para forasteros que no entienden cómo funcionan las cosas aquí». En ese momento, tuve certeza absoluta. Ellos sabían que había visto algo la noche anterior. El mensaje era claro, estaba pisando terreno peligroso. Pasé el resto del día en mi cuarto, fingiendo estar enfermo. En realidad, estaba planeando mi escape. Había visto lo suficiente para saber que San Jacinto escondía horrores inimaginables. Necesitaba salir de allí y denunciar lo que estaba sucediendo. Pero mientras la noche caía y escuchaba movimiento inusual en los pasillos de la posada, una terrible realización me golpeó, tal vez ya fuera demasiado tarde para huir. El sonido de pasos pesados en el pasillo me hizo congelar. Eran casi las 2 de la mañana, y estaba sentado en la cama, planeando mi próximo movimiento. Contuve la respiración, escuchando las voces ahogadas acercarse a mi puerta. ¿Está seguro que fue él?, escuché a alguien preguntar. Raúl dijo que lo vigiláramos. No lo dejes salir, respondió otra voz. Mi corazón se aceleró. No estaban invadiendo mi cuarto, pero era claro que estaba siendo vigilado. El escape que planeaba ahora parecía imposible. Estaba acorralado. Pasé el resto de la noche en un estado de alerta constante, cada ruido haciéndome sobresaltar. Cuando el sol finalmente salió, estaba exhausto, pero sabía que no podía bajar la guardia. Bajé a desayunar con los nervios a flor de piel. El recepcionista, que antes apenas me notaba, ahora me observaba atentamente. En la calle, vi a 2 de los hombres de Raúl parados del otro lado, fingiendo una conversación casual.
Decidí arriesgarme a dar un paseo por el pueblo, tratando de mantener una apariencia de normalidad. Las calles de San Jacinto parecían diferentes ahora, cada esquina potencialmente escondiendo un peligro, cada mirada de los habitantes cargada de significados ocultos. Llegué a la plaza central y me senté en una banca, fingiendo disfrutar el día. Fue entonces cuando noté a una mujer anciana observándome desde una ventana cercana. Nuestras miradas se cruzaron y, para mi sorpresa, ella hizo un gesto discreto, llamándome. Con el corazón acelerado, miré alrededor para asegurarme de que no estaba siendo observado y me dirigí a su casa. La puerta se abrió antes de que tocara. «Entre rápido», susurró la señora, jalándome hacia adentro. El interior de la casa era oscuro y polvoriento. La mujer, que se presentó como Doña Carmen, me llevó a una sala del fondo. «Usted está investigando las desapariciones, ¿verdad?», preguntó, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y esperanza. Dudé por un momento, pero algo en su mirada me hizo confiar en ella. Asentí. «Mi nieto», continuó, su voz temblando, «desapareció hace 6 meses. Nadie hace nada, nadie dice nada. Pero yo sé que fueron ellos». Entonces me contó sobre el reino de terror que Raúl y sus hombres habían impuesto en San Jacinto. Habló sobre el tráfico de drogas, sobre jóvenes forzados a trabajar en plantaciones escondidas en las montañas, sobre ejecuciones silenciosas de quienes se atrevían a oponerse. Mientras hablaba, escuché un carro detenerse frente a la casa. Doña Carmen palideció. «Tiene que irse», susurró urgentemente. «Use la puerta trasera. Y tenga cuidado, ellos tienen ojos en todas partes». Salí por la parte trasera, mi corazón martillando. Al rodear la casa, vi a Raúl y 2 de sus hombres entrando por el frente. Por un momento terrible, pensé que me habían visto, pero logré mezclarme con un grupo de personas en la calle. Estaba a punto de volver a la posada cuando recordé las palabras urgentes de Doña Carmen: «Ellos tienen ojos en todas partes». Volver allí sería como entrar en la boca del lobo. Como si leyera mis pensamientos, Doña Carmen apareció en la puerta trasera, haciendo un gesto discreto. Volví rápidamente. «No es seguro que regrese a la posada», susurró. «Tengo un lugar donde puede quedarse. No es mucho, pero al menos estará fuera de sus ojos por ahora». Me guió por un laberinto de callejones estrechos hasta que llegamos a una pequeña construcción en la parte trasera de otra casa. Era un cuarto simple, con solo una cama, una mesa y una silla. «Era el cuarto de mi nieto», dijo Doña Carmen, su voz entrecortada. «Nadie viene aquí desde que desapareció». Le agradecí, sintiendo el peso de la confianza que estaba depositando en mí. Cuando ella salió, cerré la puerta con llave y me senté en la cama, la realidad de mi situación golpeándome con toda su fuerza. Tenía información crucial, pero estaba completamente aislado en un pueblo controlado por criminales despiadados. No podía confiar en nadie más que en Doña Carmen, y aún así, ¿por cuánto tiempo podría ella mantener mi presencia en secreto? Los días que siguieron fueron un ejercicio de paranoia y claustrofobia. El pequeño cuarto que Doña Carmen me había cedido, antes un refugio, ahora parecía una prisión. Pasaba horas mirando por la única ventana, observando el movimiento de la calle, siempre alerta a cualquier señal de que mi escondite hubiera sido descubierto. Doña Carmen venía 2 veces al día, trayendo comida y noticias del pueblo. Sus visitas eran mi único contacto con el mundo exterior, y las esperaba con una mezcla de ansiedad y alivio. «Todavía te están buscando», me informó una tarde particularmente tensa. «Raúl está furioso. Juró que va a voltear cada piedra de San Jacinto hasta encontrarte». Tragué saliva, sintiendo el peso de la amenaza. «Doña Carmen no necesita arriesgarse así por mí. Si ellos descubren». Ella me interrumpió con un gesto firme. «No, mijo. Eres nuestra única esperanza de exponer la verdad. Muchos de nosotros hemos perdido seres queridos por culpa de estos monstruos. Es hora de que alguien haga algo». Esa noche, incapaz de dormir, comencé a organizar la información que había recolectado. Nombres, fechas, lugares, un patrón sombrío comenzaba a emerger. Las desapariciones no eran aleatorias. Había una lógica perversa detrás de ellas. Al tercer día de mi confinamiento, Doña Carmen llegó más temprano de lo habitual, su rostro pálido de preocupación. «Algo está pasando», susurró. «Vi camiones grandes entrando al pueblo durante la noche. Y hay más hombres armados en las calles». Mi estómago se revolvió. Lo que fuera, no podía ser bueno. Fue esa noche que lo escuché. Un grito distante, rápidamente silenciado. Luego otro. Y otro.
El sonido de motores, órdenes gritadas, llanto ahogado. Me pegué a la ventana, mi corazón martillando en el pecho. En la penumbra de la madrugada, vi grupos siendo llevados a la fuerza a los camiones. Hombres, mujeres, hasta niños. Familias enteras siendo arrancadas de sus casas. Sentí una ola de náuseas. No eran solo desapariciones aisladas. Era una operación a gran escala. Cuando doña Carmen llegó en la mañana siguiente, sus manos temblaban. Se llevaron a más de 20 familias anoche, dijo, con lágrimas en los ojos. Nadie sabe a dónde. La realidad de la situación me golpeó con toda su fuerza. Ya no se trataba solo de investigar desapariciones pasadas. Estaba presenciando un crimen ocurriendo en tiempo real. Necesito salir de aquí, dije, más para mí mismo que para ella. Necesito conseguir ayuda, alertar a las autoridades. Doña Carmen asintió lentamente. Hay un hombre, dijo vacilante, un contrabandista. Conoce rutas secretas para salir de las montañas. Tal vez él pueda ayudarte. La idea de confiar mi vida a un criminal me incomodó. Pero, ¿qué opción tenía? ¿Cuándo?, pregunté. Esta noche, respondió doña Carmen. Haré los arreglos. Pero recuerda, mijo, si logras salir, no nos olvides. Trae ayuda. Salva nuestro pueblo. Mientras ella salía para hacer los preparativos, me quedé allí, sentado en la oscuridad del pequeño cuarto. La noche prometía ser larga y peligrosa. Y sabía que, si algo salía mal, bien podría ser mi última en San Jacinto, o en cualquier lugar. La oscuridad que precede al amanecer envolvió San Jacinto como un manto sofocante. Estaba agachado en la parte trasera de la casa de doña Carmen, mi corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera ser escuchado por las patrullas que ocasionalmente pasaban por las calles desiertas. Las horas que precedieron a este momento fueron un borrón de preparativos frenéticos e instrucciones susurradas. Doña Carmen había arreglado mi encuentro con el contrabandista, un hombre conocido solo como el Coyote. Me advirtió sobre los peligros, sobre la naturaleza impredecible de este hombre, pero ambos sabíamos que era mi única oportunidad de escapar. El plan era simple, pero peligroso. Debía encontrarme con el Coyote en las afueras del pueblo, cerca de una antigua mina abandonada. Desde allí, él me guiaría por senderos secretos a través de las montañas, evitando las carreteras principales y los puestos de control del cártel. Mientras esperaba la señal acordada, no pude evitar que mi mente vagara hacia los eventos de las últimas noches. Las imágenes de los secuestros masivos aún estaban vívidas en mi memoria, familias enteras arrancadas de sus hogares, llevadas a un destino desconocido y probablemente terrible. La culpa por estar a punto de huir, dejando atrás a tantas víctimas inocentes, pesaba en mi conciencia. Pero sabía que era la única forma de traer ayuda, de exponer los horrores de San Jacinto al mundo exterior. Un silbido bajo cortó el silencio de la noche, la señal. Era hora de irse. Con una última mirada a la ventana iluminada donde doña Carmen velaba, partí hacia las sombras. El camino hasta el punto de encuentro fue una prueba de nervios. Cada sonido, cada movimiento en las sombras me hacía congelar, seguro de que había sido descubierto. El miedo a ser capturado por Raúl y sus hombres era una presencia constante, impulsándome hacia adelante. Finalmente, alcancé la entrada de la mina abandonada. La figura encapuchada del Coyote emergió de las sombras, silenciosa como un fantasma. Sin una palabra, hizo un gesto para que lo siguiera y comenzamos nuestro viaje por los traicioneros senderos de la montaña. Las horas que siguieron fueron una pesadilla de agotamiento físico y tensión mental. El Coyote mantenía un ritmo implacable, y yo luchaba por seguirle el paso por los caminos empinados y rocosos. Cada sonido del bosque me sobresaltaba, imaginando perseguidores en cada sombra. A medida que avanzábamos, comencé a notar señales perturbadoras a lo largo del camino. Marcas de llantas recientes en senderos que deberían estar abandonados, restos de campamentos apresuradamente desmantelados, y una vez, a lo lejos, el sonido inconfundible de disparos. La realización me golpeó como un puñetazo en el estómago. Estos senderos no eran usados solo por contrabandistas. Eran las rutas de escape del cártel, posiblemente los mismos caminos por los que las familias secuestradas habían sido llevadas. Cuando el sol finalmente comenzó a salir, iluminando el valle debajo de nosotros, sentí una mezcla de alivio y aprensión. Habíamos dejado San Jacinto atrás, pero sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Las pruebas que llevaba conmigo, las historias de las víctimas, los detalles de las operaciones del cártel, eran una bomba de tiempo. Mientras descendíamos hacia el primer pueblo fuera del control de Raúl,
Hice una promesa silenciosa a doña Carmen, a su nieto desaparecido y a todas las otras víctimas de San Jacinto. No descansaría hasta que la verdad fuera revelada y se hiciera justicia. Pero una voz en el fondo de mi mente me recordaba una dura realidad. En el mundo del narcotráfico y la corrupción, la línea entre aliados y enemigos es tenue. Había escapado de San Jacinto, pero ¿realmente estaba a salvo? El pequeño pueblo de Valle Escondido surgió en el horizonte como un oasis de normalidad después de la larga noche de fuga. Sus calles movidas y el bullicio de la vida cotidiana parecían seriales después de los días de terror en San Jacinto. El coyote me dejó en las afueras del pueblo con una advertencia enigmática: cuidado con quien confías. Las sombras de San Jacinto son largas. Mi primer instinto fue buscar la delegación local, pero la paranoia adquirida en San Jacinto me hizo dudar. ¿Quién podría garantizar que la influencia de Raúl no se extendía hasta aquí? Opté por un camino más cauteloso. Encontré una pequeña posada en las afueras del pueblo y me registré bajo un nombre falso. La habitación simple parecía un palacio comparada con mi escondite anterior, pero no logré relajarme. Cada ruido en el pasillo, cada voz alta en la calle me hacía sobresaltar. Pasé los días siguientes tratando de establecer contacto con mis antiguos colegas del periódico en Culiacán. Las llamadas desde teléfonos públicos eran breves y codificadas, el miedo a ser rastreado siempre presente. Su respuesta fue igualmente cautelosa: no regreses. No es seguro. Estamos tratando de arreglar algo. Por la noche, encerrado en mi cuarto, organizaba mis notas y evidencias. Nombres, fechas, lugares. El macabro rompecabezas de las operaciones del cártel en San Jacinto tomaba forma. Pero cuanto más conectaba los puntos, más aterradora se volvía la imagen. Esto iba mucho más allá de un pueblo aislado. Era una red de tráfico y corrupción que se extendía por toda la región, posiblemente hasta los niveles más altos del gobierno. Al cuarto día en Valle Escondido, noté algo que me heló la sangre. Un carro negro, con vidrios polarizados, estacionado del otro lado de la calle. Podría ser coincidencia, pero mis instintos gritaban peligro. Me mudé a otra posada esa misma noche, esta vez en la periferia opuesta del pueblo. La paranoia se volvió mi compañera constante. Cada rostro desconocido en la calle podría ser un informante de Raúl. Cada sirena distante podría ser el preludio de mi captura. Dormía poco, siempre alerta, siempre listo para huir de nuevo. Fue durante una de esas noches de insomnio que la verdadera dimensión de mi dilema me golpeó. Tenía información que podría derribar una red criminal poderosa, salvar vidas y traer justicia para las víctimas de San Jacinto. Pero cuanto más tiempo esperaba, más personas sufrían. Por otro lado, si actuaba precipitadamente y era capturado, todo estaría perdido. Una semana después de mi llegada a Valle Escondido, recibí un mensaje críptico de mis contactos: mañana, terminal de autobuses. Mediodía, busca al hombre con el periódico de Culiacán. Pasé la noche en vela, alternando entre la esperanza de finalmente conseguir ayuda y el terror de estar caminando hacia una trampa. Cuando el sol salió, ya estaba en camino a la terminal, tomando rutas indirectas y constantemente mirando por encima del hombro. La terminal bullía de actividad. Familias, trabajadores, estudiantes, todos ajenos al drama que se desarrollaba en su medio. Divisé al hombre con el periódico y me acerqué cautelosamente. Nuestras miradas se cruzaron y él hizo un leve asentimiento con la cabeza. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, noté movimiento en mi visión periférica. Hombres moviéndose con propósito entre la multitud, sus manos escondiendo algo bajo los sacos. Mi corazón se aceleró. ¿Había caído en una trampa? Mi instinto gritó peligro. Sin dudar, me di la vuelta abruptamente y corrí en dirección opuesta, empujando gente en el proceso. Gritos resonaron detrás de mí, confirmando mis temores: era realmente una trampa. Zigzagueé por la terminal, adrenalina pulsando en mis venas. Logré salir por una salida lateral, sumergiéndome en las calles concurridas de Valle Escondido. Corrí por callejones, doblé esquinas aleatoriamente, siempre atento a cualquier señal de persecución. Solo me detuve cuando mis pulmones ardían y mis piernas temblaban de agotamiento. Escondido en un callejón oscuro, la realidad de la situación me golpeó. No podía confiar en nadie. Estaba solo con información que podría derribar un imperio criminal. Esa noche, en un cuarto de hotel barato registrado bajo nombre falso, tomé una decisión. Ya no podía esperar ayuda externa. Era hora de actuar. Usando una computadora de un cibercafé y una conexión anónima, pasé horas compilando todo lo que sabía. Nombres, fechas, lugares,
detalles de las operaciones en San Jacinto, todo fue documentado meticulosamente. Anexé fotos y grabaciones que había logrado recolectar. Con el corazón acelerado, envié todo al Departamento de Combate al Narcotráfico. Un correo anónimo, cargado de información explosiva sobre las operaciones de Raúl y la situación en San Jacinto. Las semanas siguientes fueron una prueba de nervios. Me mudaba constantemente, siempre mirando por encima del hombro, temiendo que Raúl o sus hombres me encontraran. Seguía las noticias obsesivamente, esperando por cualquier señal de que mi denuncia había sido tomada en serio. Entonces, casi un mes después, sucedió. Los titulares explotaban con noticias de una operación masiva contra el cártel. San Jacinto era mencionado repetidamente. Imágenes de arrestos, decomisos de drogas y armas inundaban los noticieros. La operación fue un éxito rotundo. Raúl fue capturado, junto con decenas de sus asociados. Políticos corruptos fueron expuestos. Las investigaciones se profundizaron, revelando una red de crimen y corrupción mucho mayor de lo que podría haber imaginado. En los meses que siguieron, observé desde lejos mientras la verdad sobre San Jacinto salía a la luz. Familias fueron reunidas, cuerpos fueron encontrados e identificados, y un largo proceso de sanación comenzó para el pueblo. Nunca volví a San Jacinto. Era demasiado peligroso. Pero a través de las noticias, vi el pueblo transformarse lentamente. Las calles, antes dominadas por el miedo, ahora mostraban señales de vida y esperanza. Mi jornada como periodista había terminado, pero el impacto de mis acciones continuaría. San Jacinto estaba libre, y su historia serviría de advertencia e inspiración para otros.